Hoy conocerás a 15 personas que sufren enfermedades extremadamente raras. Aquí verás cómo estos valientes se enfrentan condiciones de salud crónicas y debilitantes, pero en lugar de derrotarlos, los hizo más fuertes y los llenó de esperanza para luchar por un futuro mejor. Vamos a ver lo que está increíble. Joan Jai Samangsaman. Esta es una mujer cuya historia no se parece a ninguna otra. Originaria de la provincia de Surin, al norte de Tailandia, su vida está marcada por una condición extremadamente rara, que la convirtió en el centro de la atención mundial al creerse que es la única persona en todo el planeta que la padece. Sus manos, que pesan cerca de 10 kilogramos cada una, son consideradas las más grandes del mundo debido a una dolorosa enfermedad conocida como macrodistrofia lipomastosa, causante de que las extremidades se encuentran perpetuamente hinchadas debido a una acumulación masiva de tejido graso. Desde pequeña, la realidad de sus enormes manos la condenó a una vida de aislamiento. Durante sus primeros 20 años, se mantuvo escondida entre los muros de su hogar, donde la vergüenza y la incomodidad la mantenían alejada de la sociedad. No asistió a la escuela, tampoco aprendió a leer, y el simple acto de salir de casa era una fuente de ansiedad constante, considerando que en el entorno rural donde creció no había especialistas que pudieran ayudarla y tuvo que esperar hasta la adultez para encontrar las respuestas a su enfermedad. Su vida dio un giro radical a los 20 años, cuando sus padres, ancianos e incapaces de trabajar, le pidieron que saliera de las sombras y asumiera la dirección de la tienda que sirve como su único sustento económico. Con gran esfuerzo y sacrificio, dejó atrás su vida de reclusión y se enfrentó a la mirada curiosa de una sociedad que no comprendía su condición. El simple hecho de levantar objetos y vestirse o realizar tareas cotidianas se convirtió en un desafío, pues sus manos pesan tanto que apenas puede levantarlas para peinarse o lavarse el cabello. Aún así, su determinación de cuidar a su familia fue más fuerte que el dolor físico y el rechazo social. En su batalla por encontrar una solución, se sometió a una serie de operaciones a partir de los 25 años. Los médicos, fascinados y desconcertados por su caso, intentaron reducir el tamaño mediante diversas cirugías. Sin embargo, cada intervención parecía empeorar las cosas, ya que durante una de ellas, el cirujano no pudo extraer la grasa por temor a dañar sus nervios. En otra, le removieron 700 gramos de grasa y sangre de sus manos, pero en cuestión de un mes, la hinchazón volvió a aparecer, dejándola sin esperanza y con un dolor que la invalida para muchas tareas diarias. La situación llamó la atención de especialistas internacionales como el Dr. Eiju Uchinuma de la Universidad de Kitasato en Japón, quien determinó que esta se trata de la primera y única persona en el mundo que padece macrodistrofia lipomatosa, desde los hombros hasta los dedos de ambos brazos, así como también explicó que la causa de la enfermedad es desconocida y por lo tanto incurable. Lizzie Velázquez. Lizzie nació el 13 de marzo de 1989 en Austin, Texas, bajo circunstancias que parecían presagiar un futuro complicado. Llegó al mundo 4 semanas antes de tiempo, pesando tan solo 1.2 kilogramos, y era tan diminuta que los médicos no esperaban que pudiera caminar, ni mucho menos hablar. Sin embargo, Lizzie no solo desafió las expectativas, sino también transformó cada obstáculo en una fuente de inspiración para millones. Desde su nacimiento, se ha enfrentado a desafíos que la mayoría de las personas no podrían ni siquiera imaginar. Todo se debe a que padece el síndrome de Marfan, una condición extremadamente rara que impide a su cuerpo acumular grasa. También es ciega del ojo derecho y tiene una visión limitada en el ojo izquierdo. Hoy día, a sus 35 años, pesa tan solo 29 kilogramos debido a una variante aún más rara del síndrome llamada lipodistrofia de Marfan, que solo afecta a ella y a otra persona en el mundo. A raíz de su apariencia diferente, ha sido objeto de acoso toda su vida y se convirtió en un blanco fácil para la crueldad de quienes no podían entenderla. Esta ha sido su realidad a lo largo de su vida, ya que en su primer día de jardín de niños, los otros chicos le tenían miedo y evitaban acercarse a ella. Al llegar a la adolescencia, la situación empeoró cuando las redes sociales se convirtieron en una ventana abierta al mundo. Siendo una chica de 17 años, un video de YouTube la describía como la mujer más fea del mundo. Para cualquier otra persona, esa sería una sentencia devastadora y una cicatriz invisible que tal vez nunca sanaría. Pero Lizzie decidió no ser la víctima de esa historia, sino la protagonista de su propia narrativa de superación. Aunque el dolor fue inmenso, se sacudió las lágrimas y se levantó lista para demostrarle al mundo que su valor no dependía de su apariencia. En el presente, es la exitosa autora de 2 libros, sirve como oradora motivacional y es una popular youtuber con casi 1 millón de suscriptores. Para que te hagas una idea del alcance de sus palabras motivadoras, sus charlas TED fueron vistas por más de 13 millones de personas y siempre cierra sus presentaciones públicas diciéndoles a los demás que no dejen que sus traumas los definan y en su lugar transformen esas experiencias en una fuerza que los impulsen a ser la mejor versión de sí mismos.
Dean Clifford. En su Australia natal, los niños nacidos con epidermólisis bullosa son llamados niños mariposa, porque su piel es tan delicada y frágil como las alas de esos insectos. Para ellos, el simple roce con la tela, que para la mayoría de nosotros es insignificante, puede convertirse en ampollas, heridas profundas y un dolor insoportable. Todo se debe a su extraña enfermedad, que es una condición genética que afecta a la piel generando fragilidad y ampollas. Cualquier lesión menor, como el contacto con la ropa, el calor y el rascado, pueden provocar heridas graves, pero en los casos más complicados es posible que el paciente presente ampollas dentro del cuerpo en áreas como el revestimiento de la boca y el estómago. La triste realidad es que se trata de una enfermedad incurable, debilitante y que en muchos casos resulta fatal antes de los 30 años. Dean es solo uno de los pacientes más célebres con esta condición, porque ante este pronóstico venció las estadísticas que decían que no viviría mucho y hoy día tiene 39 años, que lo hacen uno de los sobrevivientes más longevos con la forma más severa de epidermólisis bullosa. Tan grave es su caso que los doctores no esperaban que sobreviviera a los 5 años. Sin embargo, mostró una valentía inquebrantable durante su infancia, marcada por visitas interminables al hospital, operaciones experimentales y transfusiones de sangre cada 6 semanas. Actualmente, su rutina incluye pasar 4 horas quitando las vendas del día anterior antes de colocar vendajes nuevos en su piel. Pero esto no es nada comparado con quitarse a sí mismo la piel dañada sin anestesia, para darle a su cuerpo una oportunidad de sanar. Si bien los pronósticos sobre su vida siempre fueron negativos, Dean no se conformó con sobrevivir. En realidad es un guerrero que ha viajado por el mundo dando charlas en escuelas y grandes eventos corporativos, e incluso acude al gimnasio regularmente para levantar pesas y forjar unos músculos dignos de un atleta profesional. Entre sus récords personales está levantar 150 kilos en press de banca, lo que no está nada mal para la persona que, según los médicos, no viviría más de 5 años. Mark Wievenhorst. Desde tiempos inmemoriales, el agua ha sido calificada como el líquido vital porque sin esta la vida sería imposible. Quien se toma toda esta idea de forma literal es Mark, un arquitecto alemán de 35 años que necesita consumir al menos 20 litros de agua al día para mantenerse con vida. La razón detrás de esto es una rara enfermedad metabólica llamada diabetes insípida, causante de que los riñones expulsen el agua de forma constante e impide que el cuerpo se hidrate adecuadamente. Si se atreve a ignorar esta sed por más de 1 hora, el castigo es implacable, pues en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo comienza a secarse, presentando síntomas que para cualquier otra persona serían señales de un estado crítico después de días sin beber el líquido vital. Por esta razón, los labios agrietados, la piel seca, los mareos y la confusión mental se presentan en cuestión de horas e incluso minutos. Desde su niñez, tuvo que adaptarse a esta realidad tan complicada. Al principio lo manejaba lo mejor posible. Jugaba con otros niños e intentaba vivir como cualquier otro, pero las limitaciones se volvieron más evidentes con el paso del tiempo y la frustración fue acumulándose. La tristeza de no poder hacer otras cosas simples como dormir más de 2 horas seguidas o simplemente salir a jugar sin preocuparse por el exceso de agua lo llevaron a una profunda depresión. El alemán nunca ha conocido el descanso verdadero, ya que dormir es casi imposible cuando su cuerpo lo obliga a levantarse cada 2 horas para beber agua y luego para vaciar la vejiga, así que en promedio va al baño hasta 50 veces en 24 horas. Mark también atravesó un episodio oscuro en que su muerte estuvo a solo unos pasos de él. Después de salir del trabajo, se encontraba en un tren de vuelta a su casa y como el trayecto era muy largo, no era motivo de preocupación, hasta que el tren sufrió una avería y sin una botella de agua en la mano, quedó atrapado sin poder saciar su inagotable sed. A los pocos minutos su cuerpo empezó a mostrar los síntomas de la deshidratación y al llegar a la estación estaba al borde del colapso con la visión borrosa y apenas consciente. De no haber sido por un amigo que por suerte estaba allí esa noche y conocía la situación, las cosas podrían haber terminado de una manera muy diferente. Por este motivo califica a su amigo como un ángel de la guarda que apareció en el momento exacto que más lo necesitaba. Lo ayudó a saciar la sed y le salvó la vida de una forma que lo hizo comprobar que los milagros sí existen. Alex Barker y Erin Smith. Alex nunca esperó que Erin sonriera cuando finalmente se conocieron en 2015, después de 2 años de amistad virtual. Tampoco él lo hizo, y no porque dudara de ella, sino porque ambos padecen el síndrome de Moebius, un raro trastorno neurológico que afecta al menos a 20 personas por cada 1.000.000 y que al causar parálisis facial les impide sonreír y expresar emociones de la misma forma que el resto de los seres humanos. Ambos se conocieron a través de un grupo de Facebook creado para personas que sufren esta enfermedad, donde una pequeña pero apasionada comunidad comparte apoyo a quienes no
normalmente son incomprendidos. Lo que comenzó como una simple conversación sobre sus experiencias compartidas se transformó rápidamente en algo más significativo. Pero había un problema: estaban separados por un océano de distancia, debido a que Erin vive en Lockwood, Carolina del Norte, y Alex es natural de Coventry, Inglaterra. Aún así, ella pensó que sería bueno tener un amigo con la misma condición, que entendiera los obstáculos que ha atravesado durante toda su vida. Luego de conversar un tiempo, los dos se sorprendieron al darse cuenta de que tenían sentimientos románticos el uno por el otro. Aunque los separaban 6.000 kilómetros de distancia, Alex se armó de valor y viajó a Carolina del Norte para conocerla en persona y comprobar algo que en el fondo ya sabía: Erin era la chica indicada para él. El encuentro fue mágico, pues durante esa semana llena de paseos por viñedos locales y visitas a las montañas, la relación entre la pareja se profundizó aún más y continuó floreciendo hasta que en julio del 2016 se reunieron de nuevo en California durante la Conferencia Nacional del Síndrome de Mobius. Allí Alex orquestó una propuesta arriesgada pero conmovedora, ya que en un paseo por el muelle de Santa Mónica sacó el anillo de compromiso y le pidió a Erin que se casara con él. La fantástica boda tuvo lugar el 10 de noviembre del 2016 en la iglesia de Lexington, Carolina del Norte, y desde entonces la feliz pareja reside en Coventry, Inglaterra, donde planea pasar unos años antes de regresar a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, su historia de amor demuestra que si bien no pueden sonreír como los demás, sus corazones siempre han sido capaces de hacerlo con alegría, amor y por supuesto valentía para enfrentar el mañana. Emma Little. 1 en un millón es una frase que solemos escuchar para describir casos médicos únicos. Pero en el caso de esta niña de 9 años, es una realidad diaria porque es una de 80 niños en Estados Unidos que padece Xeroderma pigmentosum, una rara enfermedad genética que básicamente la hace alérgica a los rayos del sol. Bajo ninguna circunstancia puede exponerse a los rayos ultravioleta e incluso la luz de una bombilla común no es segura para ella. O de lo contrario, su condición genera que su piel ultrasensible sufra daños que su cuerpo no puede reparar. Es más, a través de su corta vida, debió enfrentar 14 cirugías para eliminar los elementos cancerosos que aparecen en su piel tras exponerse a la luz. Por esta razón, el mundo exterior es una especie de campo minado de rayos UV y su vida gira en torno a evitar el contacto con algo tan básico para la mayoría de nosotros. Cada mañana, su rutina es un tanto diferente a la del resto de las personas, que simplemente se visten y salen de casa, pues ella se prepara poniéndose guantes, 2 capas de ropa resistente a rayos UV, se aplica protector solar, bálsamo labial y termina con un sombrero que la mantiene fresca mientras bloquea los dañinos rayos del sol. Sus padres explican que la rutina de toda la familia tuvo que adaptarse a esta realidad. Cada salida requiere una logística detallada, como planificar los horarios para evitar la luz del día, y rara vez pueden viajar a la playa u otros sitios turísticos similares, donde los rayos del sol son más fuertes. Por lo tanto, la familia de Emma encontró un apoyo increíble con su comunidad, que tomó las medidas necesarias para que pueda asistir a la escuela con total normalidad, ya sea empapelando las ventanas con papel protector contra los rayos UV y ajustando cualquier elemento de sus instalaciones que pueda representar un peligro. Alejandra. Un hemangioma es un crecimiento benigno de vasos sanguíneos adicionales a la piel y por lo general no suelen ser motivo de preocupación porque afecta al 5% de los niños e igualmente desaparecen alrededor del primer cumpleaños del bebé. Quien vive una historia diferente es Alejandra, una joven cuyo hemangioma no desapareció y en su lugar se apoderó de su rostro provocándole fuertes malformaciones que requirieron 17 cirugías reconstructivas. El Dr. Cohen, que la atiende desde que nació, explica que la enfermedad creció sin control y se adueñó de sus tejidos hasta el punto que destruyó su labio superior, parte de su paladar y la mitad de su nariz, incluyendo sus conductos nasales esenciales para que respire correctamente. En efecto, perdió el lado derecho de su cara y la parte izquierda de su mandíbula, pero aunque el crecimiento se detuvo en la época en que tenía 2 años, ya había cerrado su fosa nasal derecha y la mitad de su boca. Durante los últimos 12 años, el doctor le ha hecho múltiples cirugías para reparar el daño, pero por más que esas intervenciones trataron de mejorar su calidad de vida, Alejandra no pudo evitar sentirse ansiosa sobre cuál sería su aspecto al salir del quirófano. De hecho, ella prefiere esperar varias semanas después de la operación para verse en el espejo y comprobar el avance que las hábiles manos del cirujano le dieron a su rostro. Para su más reciente cirugía, recibió un tratamiento que consiste en extraer grasa de su abdomen para mezclar con células madre. Luego son inyectadas en las partes de su cara marcadas por las cicatrices y solo queda esperar el resultado. 7 semanas después de la operación, Alejandra se siente como una persona renovada y sin la presión de lucir tan diferente a los demás. Pero aunque todavía le resta un par de procedimientos más, dice con una sonrisa que su autoestima nunca fue tan alta.
Amaya. Esa pequeña nació con el síndrome de regresión caudal, una anomalía iniciada durante el desarrollo en el útero, que afecta a la parte inferior de la columna. Su condición significó que vino al mundo sin piernas, con riñones pequeños y una médula espinal ligeramente atada. Además, su diagnóstico incluye atresia microcítica bilateral, lo cual significa que sus orejas eran pequeñas, malformadas y sus conductos auditivos estaban cerrados. También nació con paladar hendido, una barbilla ligeramente retraída como parte de la secuencia de Pierre-Robin, e igualmente sufre efectos cardíacos leves y problemas respiratorios. Los médicos descubrieron que nacería con esa extensa lista de complicaciones durante una ecografía a las 20 semanas de gestación. Ahí quedó claro que sus piernas no se estaban desarrollando, pero aún así sus padres, Jane Lynn y Chris, tuvieron que esperar hasta su nacimiento para conocer la magnitud de sus desafíos. Al llegar al mundo, la bebé enfrentó obstáculos inmediatos como una hendidura palatina que complicaba su respiración y una mandíbula pequeña que agravaba el problema. En sus primeras 6 semanas de vida, pasó por 3 cirugías cruciales, hasta que después de varios meses en el hospital, finalmente pudo irse a casa, donde su familia no perdió un segundo en adaptar su vida para ella. Su hermana mayor, Araya, se convirtió en su protectora, y Jane Lynn aprendió el lenguaje de señas para comunicarse mejor con ella. Cada día es una batalla, pero la familia de la pequeña ha hecho todo lo posible para que se sienta incluida y apoyada. Con terapia constante para mejorar su movilidad, ha demostrado que no hay obstáculos demasiado grandes. A la par, crearon una página de recaudación de fondos para que en un futuro pueda someterse a una cirugía de columna, que mejorará su calidad de vida enormemente. Pese a tantos desafíos en su corta vida, Amaya es un torbellino de alegría, energía, risas e incluso sus padres la describen como una pequeña heroína porque está decidida a ser independiente. Zoe Buxton y Lucy Fretwell. Esas gemelas nacidas en Irlanda del Norte enfrentan una realidad tan desafiante como extraordinaria, debido a que ambas padecen fibrodisplasia osificante progresiva, una enfermedad genética extremadamente rara que afecta a solo 1 de cada 2 millones de personas y que poco a poco las convierte en piedra al transformar sus músculos y tendones en hueso. Aunque ambas nacieron con pequeños bultos óseos en los dedos de los pies como un signo común de la enfermedad, esta pasó desapercibida ante los médicos. A los 5 años, Zoe sufrió una caída desde el sofá que le fracturó el codo. Tras quitarle el yeso, no pudo resistir el brazo debido al crecimiento anormal del hueso, por lo que este fue el primer signo real de la enfermedad que cambiaría su vida para siempre. Al mismo tiempo, Lucy tuvo que enfrentarse a la realidad de su condición de salud a una temprana edad. A los 11 años, tropezó en la escuela y se lesionó la nuca, lo cual provocó un crecimiento óseo que le impidió levantar los brazos por encima de la cabeza. Ese mismo año, Zoe se rompió la pierna al caerse de un patinete y luego fue incapaz de enderezarla, lo cual la obligó a usar una silla de ruedas. Pese a tantas restricciones y frustraciones, el apoyo de su familia y la comunidad nunca faltó, y ambas hermanas encontraron fuerza en el cariño de quienes las rodean. Por más que tuvieran un futuro sombrío por delante, ninguna de ellas se atrevió a ceder ante su destino, y en vez de rendirse, optaron por vivir con intensidad y aferrarse a cada pequeño detalle de felicidad. Zoe, quien además de ser una bloguera de moda, se casó con el amor de su vida, Mike Buxton. La feliz pareja se conoció a través de internet cuando ella tenía 17 años, y desde entonces Mike se convirtió en su mayor apoyo, tanto emocional como físico. Zoe recuerda cómo su determinación la llevó a caminar hacia el altar el día de su boda, en lugar de usar la silla de ruedas que a veces necesitaba para trayectos largos, e incluso declara que el hecho de tener una discapacidad no significó que no pudiera disfrutar del día más feliz de su vida. Juntos sueñan con formar una familia, pero saben que existe un 50% de posibilidades de transmitir la fibrodisplasia osificante progresiva a un futuro hijo. Por otro lado, Lucy también encontró el amor en Michael Smith, un maestro al que conoció en 2015, y al año siguiente se comprometieron para casarse. Al igual que su hermana, sueña con tener un hijo, pero admite que no es una opción viable para una persona con su condición de salud. De todos modos, está abierta a la idea de adoptar un bebé para formar la familia que tanto desea. Todavía tienen muchos sueños por cumplir, pero las gemelas deben lidiar con la realidad de que su enfermedad avanza y empeora con el tiempo, lo cual implica una pérdida progresiva de movilidad. Aún así, las dos son positivas respecto al futuro, y se niegan a que su trastorno genético les impida vivir plenamente. Lucy añade que si bien es difícil mantener el optimismo, tener a su hermana al lado le da fuerza, porque ambas se apoyan mutuamente en los días más difíciles, e igualmente participan en los ensayos clínicos de un fármaco que podría cambiar sus vidas y las de otras personas que sufren la misma enfermedad.
Ignacia San Martín. La historia de esta pequeña de 5 años comenzó antes de su nacimiento, cuando tuvo que enfrentar un enemigo silencioso que crecía lentamente alrededor de su rostro. Un tumor benigno llamado linfangioma se apoderó de su barbilla y sus mejillas, y a medida que crecía, este intruso no hacía más que expandirse, apretando cada vez más su tráquea y comprometiendo su capacidad de respirar. La extraña enfermedad no era un simple obstáculo. En efecto, se trataba de un conglomerado de diminutos quistes que, si bien no eran malignos, ponían en peligro su vida. Su madre, Danitza, describe con dolor las dificultades que enfrentaba su hija día tras día, ya que en los momentos que se resfriaba no podía respirar bien. También le dolía el oído, tenía problemas de equilibrio, le dolía el masticar y sufría dolores constantes en la base de la lengua. A eso se le suma el problema emocional, porque al crecer, la jovencita chilena se dio cuenta de que su rostro era diferente al de los demás niños, y regularmente tuvo que enfrentar los comentarios negativos de personas extrañas, incapaces de comprender que solo se trataba de una niña inocente que lucha contra una enfermedad. Después de múltiples estudios, los doctores comprobaron que su linfangioma fue causado por un mal funcionamiento de los vasos linfáticos del cuello, y a medida que estos se descontrolaron, el tumor creció de forma desmedida, amenazando con aplastar su tráquea y dificultar el funcionamiento de sus vías respiratorias. Tras años de espera y desesperación, finalmente apareció un rayo de esperanza. El cirujano maxilofacial Dr. Gonzalo Rosell, quien se ofreció a realizar la riesgosa operación que podría cambiarle la vida a Ignacia. La complicada cirugía fue un verdadero reto, porque a medida que los doctores avanzaban, una complicación inesperada puso la vida de Ignacia en peligro. Al momento que removieron la mayor parte del tumor, una sección remanente estaba funcionada a los vasos sanguíneos, que comenzó a sangrar de manera alarmante. El equipo médico luchó contra el reloj para controlar la hemorragia y asegurarse de que Ignacia saliera de la sala de operación con vida. Luego de 14 largas horas de incertidumbre, la operación fue declarada un éxito, con el Dr. Rosell afirmando que extirparon el origen del tumor y tenía la certeza de que no volvería a aparecer. De esta forma, los valerosos doctores, enfermeras y demás especialistas lograron lo que parecía imposible: liberar a Ignacia del peso físico y emocional del tumor que marcó cada aspecto de su vida desde su nacimiento. Anthony Perkins. Este profesor de secundaria recuerda claramente el día en que su vida cambió para siempre. Tenía 9 cuando, como una pequeña cicatriz, se transformó en un crecimiento anómalo llamado queloide, un tejido cicatrizal elevado y abultado que parecía tener voluntad propia. Para Anthony, sus protuberancias se convirtieron en parte inevitable de su vida, creciendo y expandiéndose mucho más allá de las lesiones originales. Así que a medida que el tiempo pasaba, el exceso de colágeno durante el proceso de cicatrización no hacía más que añadir capas a esa piel que parecía adueñarse de su rostro. Al cumplir 34 años, los que lo descubrieron parte de su cara, cuello, torso y espalda. Aunque al lado izquierdo de su rostro estaban tan afectados que su oreja quedó casi oculta, su audición se mantuvo intacta. El profesor admite que la batalla más difícil no fueron las cicatrices físicas, sino el rechazo que enfrentó a lo largo de su vida. A pesar de esto, encontró en los niños que educa un refugio de amor y comprensión, porque en realidad son los adultos quienes lo juzgaron constantemente. Gracias a su actitud positiva, nunca renunció a la esperanza de deshacerse de los queloides, por lo que después de 25 años viviendo con el dolor físico y emocional, abrió una campaña en GoFundMe con el fin de recaudar los fondos necesarios para la costosa cirugía. Si bien se sometió a 4 cirugías anteriormente, los tejidos volvían a crecer cada vez más grandes y más rápido, pero esta vez encontró al Dr. Michael Jones en Nueva York, que le dio la esperanza de deshacerse de los queloides de una vez por todas. Después de someterse a 2 cirugías en un lapso de 7 meses, Anthony sintió una posibilidad real de que su piel pudiera volver a ser como antes y que sus cicatrices dejaran de ser un obstáculo. Puede que su batalla no haya terminado, pero al menos aprendió a convertir su experiencia en un faro de esperanza para otros, en especial para sus estudiantes, a quienes inspira a nunca rendirse sin importar lo difícil que sean los retos que encuentren en su camino. Kyla. Hace tan solo un par de años atrás, era una mujer llena de vida y pasión por el futuro. Tenía una profesión como manager de un restaurante y disfrutaba de pasar su tiempo libre con sus familiares y amigos. Todo cambió repentinamente cuando sufrió un accidente laboral en que su mano quedó atrapada en una puerta y comenzó a hincharse de forma descontrolada. Tras 2 semanas, la hinchazón no mostraba signos de desaparecer y sentía un dolor agudo con tan solo tocar su piel. En ese momento se dio cuenta de que algo grave le ocurría a su cuerpo. Así que después de una ronda de análisis, su doctor le diagnosticó síndrome
síndrome de dolor regional complejo, una forma de dolor crónico desarrollada después de una lesión, un accidente o una cirugía, cuando un nervio sufre daños graves y envía señales de dolor constantes al cerebro, al mismo tiempo que genera hematomas e hinchazón en varias partes del cuerpo. En el caso de Kayla, aquel golpe de su mano con la puerta fue el causante de que ahora sufra de dolores intensos las 24 horas del día, y hasta describe la sensación como si su cuerpo se estuviera quemando por dentro. Lo más preocupante es que no existe una cura conocida por la ciencia, y aunque se sometió a 40 procedimientos diferentes para tratar de poner la condición bajo control, ninguno funcionó, y en su lugar actuaron como aceleradores del dolor. Ahora siente choques eléctricos, hinchazones espontáneas, la sensación de fuego en el interior de su cuerpo, e inclusive su piel se llenó de ampollas y cicatrices similares a quemaduras. Sin embargo, una pequeña ventana de esperanza se abrió cuando un equipo de científicos italianos afirmó encontrar la cura para el síndrome del dolor regional complejo. Pero hasta el momento, el tratamiento no es legal fuera de Italia. En todo caso, se mantiene positiva y dispuesta a hacer todo lo que sea posible para viajar al país europeo y recibir la cura a la enfermedad que tanto dolor le causó, con la meta de recuperar su vida anterior, donde era una persona independiente y llena de positividad. Monique Samuels. Cuando tenía apenas 12 años, esta joven natural de Atlanta sufrió un simple esguince de tobillo, que un tiempo después se transformó en algo más grave. Después de meses de ser analizada por múltiples doctores, encontró un especialista que confirmó el peor de sus temores. Fue diagnosticada con linfedema, una enfermedad causante de la acumulación excesiva de líquido en sus tejidos, haciendo que sus piernas se hincharan de forma extrema. Ahora que sabía cuál era el desafío que enfrentaba, tuvo que aprender a vivir con su nueva realidad. Pero al ver cómo sus piernas se volvieron enormes, comenzó a atraer la atención de personas curiosas que solo intentaron hacerle daño, en lugar de ofrecerle palabras de aliento. Eso produjo que durante años evitó salir y disfrutar la vida, incluso cubría sus piernas con vendas y se alejaba de las experiencias normales de la vida, mientras su condición controlaba cada decisión que tomaba. Pero entonces llegó un punto de quiebre. Cansada del sufrimiento, Monique decidió retomar las riendas de su vida cuando comprobó que no quería vivir escondida nunca más. Gracias a una serie de 10 cirugías reconstructivas para reducir el tamaño de sus extremidades, encontró su primera victoria hacia la aceptación de sí misma. Hoy declara ser una persona nueva con una perspectiva diferente sobre su futuro, así como también comparte su historia en su canal de YouTube, donde sirve como una voz para otros como ella, que luchan por aceptarse y encontrar su lugar en el mundo, que a menudo no entiende lo que significa vivir con una condición crónica. Cora Jane Rubin. El 4 de abril del 2016 fue el día que la vida de la familia Rubin cambió para siempre. La pequeña Cora nació sufriendo linfedema primario, una enfermedad rara y desconcertante que afecta sus manos, brazos y la parte inferior de su cuerpo en forma de una hinchazón provocada por la acumulación anormal de líquido en sus tejidos. Mientras buscaban respuestas, sus padres comprobaron que no se trata de una enfermedad hereditaria y simplemente fue obra del destino que su hija tenga que luchar esta batalla. Tomando en cuenta que el linfedema produce malformaciones en los vasos y linfáticos, la hinchazón es constante y genera dolor crónico. Los padres de Cora trataron de aliviar su sufrimiento con prendas de compresión, vendajes y masajes, pero nada funcionó. Incluso los especialistas de la clínica Mayo, ampliamente considerada entre los mejores hospitales del mundo, se quedaron sin respuestas ante la condición que amenaza con arruinar la calidad de vida de la pequeña. No obstante, la familia Rubin no estaba dispuesta a rendirse y a permitir que su hija sufra en silencio. Gracias a su frenética búsqueda, encontraron en Alemania la clínica Foldi, especializada en linfedema. Si bien no tienen un diagnóstico claro, los doctores son optimistas y tienen varias teorías sobre cómo abordar el caso. Pero todavía queda otro obstáculo por superar: el alto costo del tratamiento en un país a miles de kilómetros de distancia. Por suerte, la bondad de familiares, amigos e incontables desconocidos les permitió recaudar $20,000 y viajaron a Alemania para que Cora recibiera un novedoso tratamiento que podría darle un poco de normalidad en su vida. Por más que todavía queda mucho trabajo por hacer, la jovencita es un rayo de luz frente a la oscuridad y se desarrolla como cualquier otro niño de su edad, ya sea jugando con su trampolín, practicando gimnasia y demostrándoles a todos que su espíritu es más grande que las limitaciones de su cuerpo. Louis. La ictiosis es una enfermedad caracterizada por una piel cuya textura de escamas le da un aspecto casi reptiliano. Para Louis, esa ha sido su realidad en los últimos años, ya que por la mayor parte de su vida fue una persona perfectamente normal, hasta que la resequedad se apoderó de su piel y lo dejó sufriendo dolores que le impiden realizar las tareas diarias como antes. Según la doctora que analizó su condición, se trata de uno de los peores casos de ictiosis que ha visto en su carrera, debido a que al paciente le crecen escamas sobre escamas ya existentes, lo cual dificulta la aplicación
duración de un tratamiento efectivo. Siendo una enfermedad incurable, no existe un medicamento o terapia que resuelva el problema de una vez por todas. La situación se complica porque en el caso de Luis, su piel se ha vuelto tan gruesa y escamosa que casi no puede caminar, y las uñas de sus pies son tan voluminosas que parecen caparazones. El paciente también admite que en la escala del 1 al 10 describe el dolor de sus pies como un 9, y con el corazón en la mano expresa que lo que más ansía es poder caminar por el parque con sus nietos sin sentir tanto dolor. Pese a la gravedad de su situación, la solución resultó ser sorprendentemente sencilla: un tratamiento basado en la hidratación intensiva, con vaselina cubriendo sus pies y luego son envueltos en un calcetín húmedo para evitar que la resequedad se vuelva a apoderar de su piel. Después de un tiempo cumpliendo el tratamiento, su piel antes agrietada y cubierta de gruesas escamas ha empezado a sanar, y ya no es un campo de batalla lleno de dolor que le impedía disfrutar de placeres sencillos de la vida, como dar un paseo con sus nietos. Ahora cuéntame, ¿cuál de esas enfermedades te parece la más complicada? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.